Enchufado, todo bien. No, pensé que no estaba enchufado el mouse. Bueno, vamos a organizarnos. Vamos a hablar de convulsiones. Convulsiones es un tema difícil. No vamos a extendernos mucho. Vamos a dar los conceptos más relevantes. Estoy buscando el capítulo. Así lo damos en el mismo orden. A ver. Hola. ¿Sí? ¿Alguno lo encontró? El Es capítulo el capítulo 5, crisis 5, profe. convulsivas. Ah, está adelante de Página todo. 20. Claro, porque son cosas más generales, esas las puse adelante. Son síntomas generales. Bueno, desde ya no vamos a dar todo lo de tratamiento, porque el tratamiento de la convulsión es larguísimo y es muy complicado. Bueno, ya estamos. Crisis convulsivas. Bueno, ¿por qué se producen las crisis convulsivas? Las crisis convulsivas se producen porque hay una descarga excesiva y simultánea de varias neuronas. Voy a poner la estufa porque tengo frío. Voy a prender la estufa porque tengo frío. Entonces hay una descarga excesiva y simultánea de varias neuronas. Las convulsiones se pueden presentar en general con dos síndromes. Un síndrome que sería de convulsiones tónico-clónicas, que se conocen con el nombre de gran mal, y luego con las crisis de ausencias o llamada petit mal. Son casi dos enfermedades diferentes, separadas. Empecemos por el gran mal epiléptico, lo que se llaman las convulsiones tónico-clónicas. ¿Qué quiere decir tónico-clónico? Tónico-clónico quiere decir que hay movimientos de flexo-extensión, movimientos bruscos de flexo-extensión de las cuatro extremidades. Eso quiere decir tónico-clónico. El ataque del gran mal comienza con un grito. El paciente pega un grito, cae al piso, pierde el conocimiento y empieza con los movimientos de flexo-extensión de las cuatro miembros. Es bastante común que durante el episodio se presenta con una apnea, puede tener un aumento de las súdoras, de la salivación, cialorrea, y puede tener relajación de esfínteres. El paciente se orina y puede defecar. Si usted en la hipertensión
le observa algunos parámetros, puede encontrar que tiene midriasis, es una midriasis paralítica que no responde a la luz. El paciente está hipertenso, puede tener Babinski positivo y puede tener cianosis. La mandíbula se contrae en forma muy intensa y eso puede producir graves lesiones en los dientes y puede producir graves lesiones en la lengua. Además, todo el episodio puede, por la presencia de esa apnea y por la enorme descarga simpática, el paciente puede tener arritmias ventriculares y puede hacer muerte súbita. O sea, una crisis de gran mal puede terminar con una muerte súbita. El episodio suele estar precedido por un aura. Las auras más comunes son el paciente antes del ataque siente como un olor a quemado. También puede tener alucinaciones visuales, ilusiones visuales o sensación de déjà vu. La sensación de déjà vu es la sensación de que estoy en un lugar en el cual ya estuve previamente, que este lugar ya lo conozco. En el aura puede haber además alteraciones del carácter, sensación de terror, temblor o espasmos localizados, sensación de frío y calor, sudoración, sensación de entumecimiento de un miembro, zumbidos o silbidos. Esas son los auras que tenemos con más frecuencia. Vamos a arreglar esto que está repetido. El episodio, cuando el paciente tiene el gran mal, dura algunos minutos. El episodio dura algunos minutos. Y después de esos minutos el paciente recupera la conciencia, pero permanece confuso y obnubilado durante algunas horas. Al caer al piso puede sufrir graves lesiones por la caída, puede tener fractura de cráneo o fractura de los miembros. Una vez me acuerdo, estaba en la facultad, en el viejo edificio de la facultad, en el bar, y había una alumna del internado rotatorio que estaba comprando en el bar. De golpe la chica pega un grito, se cae al piso, pierde el conocimiento, empieza a convulsivar. Yo le pido a los muchachos que me den una cuchara, le pongo una cuchara en la boca para que no se muerda la lengua. Y bueno, estuvo con ese episodio convulsivo unos minutos, después se despertó, estaba media confusa, pero más o menos me pudo decir de que ella era epiléptica y que le habían cambiado la medicación. O sea, hizo un ataque epiléptico, en este caso el ataque epiléptico producido por el cambio de la medicación. Me acuerdo que nos pegamos un susto bárbaro porque no nos imaginábamos que la chica era epiléptica. Yo pensé que se le había roto un aneurisma por lo brusco del cuadro. Pero bueno, por suerte no pasó nada. Después le ajustaron mejor la medicación y todo resultó con tranquilidad. Después tenemos las crisis de ausencia o de petit mal.
Las crisis de ausencia o de petit mal son más comunes en niños y en adolescentes, pero a veces pueden ocurrir en adultos. Pueden ocurrir en adultos. Es una interrupción brusca de corta duración del estado de la conciencia. Dura entre 5 y 30 segundos. Durante el episodio, el paciente interrumpe lo que está haciendo y permanece inmóvil, pero no se cae al piso, ya que no pierde el tono muscular. Durante el ataque tienen la mirada fija y a veces presentan parpadeo persistente a razón de 3 ciclos por segundo. También durante el episodio pueden desarrollar movimientos automáticos, movimientos de la boca o se frotan las manos. Puede haber movimiento, parpadeo continuo, movimientos automáticos, movimientos de las manos. Es raro, pero a veces puede después terminar en una pérdida del tono muscular y ahí caer al piso y simula un ataque epiléptico mayor. Pero eso no es lo más común. Lo más común es que el episodio dure unos segundos. Hay una cosa muy típica que es que si el paciente estaba hablando, interrumpe lo que estaba diciendo durante el episodio y cuando vuelve del episodio continúa hablando como si no hubiera pasado nada. O sea, retoma la frase en el punto donde él la había interrumpido. Durante el ataque pueden tener también midriasis, puede haber escurrimiento de saliva y puede haber a veces incontinencia de orina, pero no suele ser lo más común. El problema es que un paciente puede tener 10 episodios por día, pero puede tener 100 episodios por día. Cuando esto ocurre en un chico, esto produce mucho trastorno del aprendizaje. Entonces muchas veces la que detecta esto es la maestra. Una vez recibo una paciente que me la derivan psicoanalíticamente hablando, y la chica, yo la empiezo a tratar psicoanalíticamente, y la chica me dice, mis compañeros me cargan, mis compañeros de oficina me cargan, porque dicen que yo me quedo tildada. ¿Cómo que te quedás tildada? Sí, dicen que de golpe estoy hablando y me quedo como tildada durante unos segundos y después retomo la conversación. Le digo, no, espera, esto es una cosa muy seria, vos tenés ausencias. Entonces, la mandé al neurólogo, el neurólogo la estudió y efectivamente la chica tenía una epilepsia con episodios de ausencias. Y, por supuesto, se las medicó para que no tuviera más esos episodios de ausencia. Después tenemos las convulsiones que se llaman mioclónicas. En las convulsiones mioclónicas hay contracciones musculares repentinas, bruscas y breves, que son como saltos musculares, que pueden aparecer en la cara, en el tronco, en las extremidades, en músculos o en grupos de músculos. Por ejemplo, voy a ver mioclonías en los párpados y son bastante comunes las mioclonías en las epilepsias infantiles, sobre todo en las extremidades superiores.
Después puede haber lo que se llama convulsiones con espasmos. Las convulsiones con espasmos son los espasmos epilépticos. Hay una flexión, una extensión o una flexoextensión de músculos proximales y músculos troncales que duran entre 1 a 2 segundos y ocurren generalmente en el momento del despertar. A veces hay espasmos faciales donde el paciente tiene como movimientos de la barbilla o genera que haga ciertas muecas o movimiento de la cabeza como si estuviera afirmando. ¿Mm? Esos espasmos suelen ser bilaterales, simétricos, o pueden ser asimétricos y unilaterales. Entonces tenemos gran mal epiléptico, petit mal epiléptico, que es las ausencias, las convulsiones mioclónicas, las convulsiones con espasmos, y nos quedan las crisis convulsivas llamadas focales. ¿Qué son estas crisis convulsivas focales? Bueno, puede haber crisis focales de distinto tipo. Y a veces las crisis focales pueden extenderse y terminar dando una crisis convulsiva generalizada. Eso ocurre solamente en el 50% de los casos. Lo habitual es que sea de un solo lado. Por ejemplo, el paciente tiene una pérdida de la conciencia, puede tener pérdida de tono motor, pero solamente tiene un espasmo de los músculos de un lado del cuerpo. Eso indica que la lesión está en el hemisferio del otro lado, el hemisferio opuesto. Yo les voy a dar un ejemplo. Un día, una ex alumna de la facultad me llama, me dice, doctor, quiero que vea a mi papá, porque me dijo mi mamá que mi papá está haciendo síncopes. Digo, bueno, tráemelo al consultorio y lo vemos. Eso cuando lo trae al padre, ella viene manejando el auto. Cuando está llegando al consultorio, el padre hace el episodio adentro del auto. Entonces le digo, contame el episodio. Me dice, perdió la conciencia, no respondía y tenía movimientos en el brazo derecho. Entonces yo le digo, eso no es un síncope, eso es una epilepsia parcial, es una crisis convulsiva focal. Y si mueve el brazo derecho, la lesión está en el hemisferio izquierdo. Tu papá debe tener una metástasis. Entonces le pusimos corticoides y lo mandamos a hacer una resonancia inmediatamente. Se hizo la resonancia y efectivamente el señor tenía metástasis cerebrales del lado izquierdo. ¿Mm? Se murió en poquitos meses, 6, 7 meses se murió. El primario nunca lo encontramos, probablemente era de pulmón, pero nunca encontramos el primario. A veces hay crisis focales cognitivas. Estas son más difíciles de diagnosticar porque el paciente de golpe, en forma súbita, hace alteraciones del lenguaje, alucinaciones, distorsiones de la percepción, ilusiones, sensación de déjà vu, o sea, todas situaciones que distorsionan su capacidad de conocer. Estas son más difíciles de detectar.
A veces puede haber crisis focales emocionales, entonces de golpe el paciente hace crisis donde siente ansiedad, donde siente miedo, donde siente alegría, pero en forma así totalmente súbita y sin nada que justifique. Hay crisis focales que pueden ser autonómicas, o sea, del sistema autónomo. Entonces ahí pueden tener taquicardias, bradicardias, pueden tener problemas gastrointestinales, eh, problemas con la regulación de la temperatura, pueden tener hipotermia, hipertermia, trastornos vasomotores. Esas son crisis focales autonómicas. Se han descrito crisis focales hiperkinéticas, donde el paciente hace movimientos bruscos, repentinos, violentos, a veces simulando como que está pedaleando. Y después hay crisis focales con automatismos. Son movimientos coordinados y repetitivos, pero asociados a alteración de la conciencia. Por ejemplo, pueden ser orales, como masticar, rechinar los dientes, fruncir los labios. Pueden ser manuales, movimientos torpes, de golpeteo, de manipulación. Expresión facial de miedo, gritos, expresión verbal con palabras o frases cortas. Entonces, como ven, el universo convulsivo es mucho más complejo de lo que uno pensaba. Por supuesto, uno está acostumbrado a ver la gran crisis de gran mal, la crisis tónico-clónica. Uno está acostumbrado a ver la ausencia o el petit mal, pero tenemos estas convulsiones mioclónicas con espasmos o estas focales que a veces son de diagnóstico más complejo, diagnóstico más difícil. Probablemente para estas vamos a necesitar un neurólogo y un neurólogo especializado en convulsiones. Hay neurólogos especializados en convulsiones y especializados en epilepsia. ¿Cuáles son las causas de las convulsiones? Bueno, yo acá puse una larga lista de convulsiones y si ustedes se fijan, al final de la lista puse epilepsia. A propósito la puse al final. La puse al final para que usted se dé cuenta que un tipo puede tener convulsiones por muchas causas. La epilepsia es solo una de muchas, una causa de muchas. La hiponatremia, la hipernatremia, los trastornos del calcio, del magnesio y del fósforo, las porfirias. Yo tuve una paciente con porfiria que ingresó a terapia intensiva con convulsiones e hiponatremia. La hipoglucemia, las meningoencefalitis y las encefalitis, las lesiones cerebrales relacionadas con el HIV, la alcalosis metabólica o respiratoria severa, los traumas cerebrales, los abscesos cerebrales, los quistes cerebrales, los tumores o las metástasis. A veces en el síncope, el paciente puede tener movimientos parecidos a una convulsión. Las convulsiones febriles, que son muy comunes en los chicos y en los ancianos. O sea, un nene de 2 años que la temperatura le sube a 40, 41 grados y de golpe hace una convulsión febril. La eclampsia, o sea, la hipertensión del embarazo. Secundarios a fármacos, el alcohol, la atropina, las anfetaminas, los antidepresivos tricíclicos, la teofilina, la aminofilina, el bupropión, la isoniazida.
tóxicos, plomo, arsénico y monóxido de carbono. Lupus y vasculitis, secundaria a lesiones con parálisis cerebral, enfermedades degenerativas cerebrales o depósitos de sustancias a nivel cerebral, trastornos del sueño, esclerosis múltiple, alcoholismo, abstinencia alcohólica y drogas de adicción, Alzheimer y finalmente la epilepsia. O sea, fíjense todas las causas que puede tener una convulsión. Por lo tanto, usted tiene que hacer un estudio muy general del paciente, de laboratorio, de imágenes, para tratar de llegar a cuál es la causa de la convulsión. Los diagnósticos diferenciales son la histeria, el síncope, la tetania, que se produce por hipocalcemia, la crisis no epiléptica psicógena, la migraña, los ataques isquémicos transitorios, las parasomnias, o sea, los pacientes parasomnia son los pacientes que tienen sonambulismo, y la cataplexia, que es un cuadro muy raro donde el paciente de golpe pierde el tono muscular. Vamos a hablar un poquito de epilepsia, Entonces, la epilepsia es una enfermedad cerebral caracterizada por la presencia de convulsiones. Son convulsiones recurrentes que se pueden presentar como convulsión parcial, como epilepsia parcial, o como afectando todo el cuerpo, como epilepsia generalizada. También se pueden presentar como crisis de ausencias. Se producen por una excesiva descarga eléctrica ocurrida en forma simultánea en un grupo de neuronas. Para decir que un paciente tiene epilepsia, tiene que haber tenido 2 o más episodios convulsivos sin otra causa que lo justifique. Y en esos episodios tiene que haber habido por lo menos más de 24 horas de separación entre ellos. O sea, tiene que reunir una serie de requisitos para decir que es epiléptico. En el mundo se calcula que hay 50 millones de epilépticos, lo cual es una cifra espeluznante. Es la población de España. El 80% de los epilépticos está en países de bajos recursos o de medios recursos. Si la enfermedad es diagnosticada y tratada, 70% pueden vivir bien sin convulsiones, pero tienen más riesgo de muerte prematura que la población normal. La muerte puede ocurrir por las arritmias ventriculares, la muerte súbita, por el estado de mal epiléptico, que cuando el paciente hace convulsiones y no sale de las convulsiones, y también los traumatismos provocados por la caída al piso, y el tema de que se ahoguen si hacen la convulsión cuando están en una pileta o cuando están en el agua. Se calcula que solo el 40% está bien tratado. Es una enfermedad que históricamente generó siempre mucho miedo, mucho rechazo. Usted se imagina que en la historia europea los epilépticos los consideraban endemoniados. La gente decía, este tipo está
está poseído por el demonio, ¿no? Y les hacían exorcismos y ese tipo de cosas. Entonces hay siempre mucho estigma histórico con la enfermedad. Hay un grupo de neuronas que forman lo que se llama el foco epiléptico, con una actividad eléctrica espontánea anormal y que tienden a generalizar la despolarización a otras neuronas debido a alteraciones en las bombas de sodio y potasio, en los canales de calcio o en los neurotransmisores inhibitorios como el GABA. Puede ser focal, ya explicamos, generalizada, y a veces hay algunos que empiezan como focales y luego se generalizan. Algunos factores predisponen a la aparición de la epilepsia, por ejemplo, el daño cerebral perinatal, chicos que tuvieron daño encefálico perinatal, anomalías congénitas con compromiso cerebral, antecedente de trauma de cráneo, antecedente de ACV, antecedente de infecciones del sistema nervioso central. Puede haber muchos signos y síntomas, puede haber auras. Las auras pueden ser epigástricas, molestias epigástricas, zumbidos, sensación de vértigo, urgencia miccional, orgasmos. Puede haber auras olfativas, gustativas o psíquicas. Puede haber fenómenos de predominio motor, puede haber convulsiones parciales, distonías unilaterales, automatismos, puede haber convulsiones tónico-clónicas. En la cara se puede ver una facies llamada de chapeau de gendarme, que es que el paciente desvía las comisuras hacia abajo como si estuviera triste y a punto de llorar. Eso se ve en las epilepsias frontales. A veces tienen fenómenos autonómicos como alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias, pueden tener escupir durante la crisis, náuseas, vómitos, piloerección, bostezos. Pueden tener parpadeo exagerado y nistagmo a nivel ocular, automatismos sexuales y genitales. En relación al lenguaje pueden tener coprolalia, o sea, dicen malas palabras, se pueden morder la lengua, pueden tener afasia o disfasia. Una vez que termina la crisis, a veces durante un rato pueden tener tos, paresias, psicosis, alteraciones del lenguaje, disfunciones cognitivas y hemianopsias. Puede haber crisis mioclónicas y puede haber ausencia. Todo eso puede tener el paciente con convulsión. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Bueno, vamos a pedir un laboratorio completo, una rutina completa que incluya sodio, calcio, magnesio, fósforo, glucemia, estudio de tiroides, estudio de la función renal. Se pueden pedir también estudios toxicológicos. A veces, si hay sospecha de infección del líquido cefalorraquídeo, se le puede hacer una punción lumbar, siempre y cuando se haya descartado que no tenga riesgo de enclavamiento mediante un TAC. A veces se piden serologías para determinadas infecciones,
o determinados anticuerpos. Y en las epilepsias infantiles muchas veces se pueden pedir estudios genéticos. El estudio más importante para diagnosticar epilepsia es el electroencefalograma. Sin embargo, 10% de los epilépticos pueden tener electroencefalogramas normales. Si un paciente tiene una clínica concordante y un electroencefalograma patológico, uno dice, bueno, el paciente tiene una epilepsia. El trazado que se ve más comúnmente son trazados en punta, en ondas agudas o los llamados complejos punta-onda. A veces hay que hacer hasta 3 electroencefalogramas en distintos días para detectar la afección. Y muchas veces se le hace el electroencefalograma con deprivación de sueño. Usted le dice al paciente, hoy a la noche no duerma. Mañana a la mañana, 8 de la mañana, se viene a hacer el electroencefalograma. La deprivación de sueño facilita que aparezcan las ondas patológicas. También se puede hacer durante el electroencefalograma, se lo hace hiperventilar. Cuando el paciente hiperventila, la alcalosis favorece la aparición de las manifestaciones epilépticas. Se le pide una resonancia. Si no hay resonador, se le puede pedir una tomografía. Pero es mejor observar las imágenes en la resonancia. Por supuesto, en la resonancia se va a ver si tiene tumores, si tiene metástasis, si tiene ACV, si tiene lesiones por HIV, si tiene una encefalitis por herpes, si tiene abscesos, si tiene quistes. O sea, muchas de las lesiones que hemos descrito, si tiene una hemorragia subaracnoidea, se pueden ver en la resonancia magnética. Los diagnósticos diferenciales son más o menos los mismos que hemos dicho. Acá hemos agregado las crisis hipoglucémicas, los ataques de pánico, la narcolepsia, que es una enfermedad genética que el paciente se queda dormido en situaciones, en cualquier situación el tipo se queda dormido. Puede estar cruzando la calle y se queda dormido. Eso es la narcolepsia. En neurología se ha acuñado el concepto de primera convulsión no febril. Primera convulsión no febril. Si consideramos los pacientes hasta los 80 años, un 10% ha tenido en algún momento una convulsión. Y un 4% son epilepsia. Acá lo más importante es si aparecen lesiones en la resonancia, si aparecen lesiones en el electroencefalograma. Ya que si hay lesiones, en general esos pacientes hacen nuevos episodios convulsivos al año o a los 2 años. En cambio, si no hay alteraciones ni en las imágenes ni en el electro, solo recurre un 20 o un 25%. La prolactina aumenta después de los 10 a 20 minutos del ataque convulsivo. Entonces, si usted tiene dudas, si lo que tuvo fue una convulsión, usted le puede pedir un dosaje de prolactina. Si aumentó, es muy probable que lo que haya tenido sea una convulsión. En general, solo se tratan los pacientes que tienen electroencefalograma patológico o lesiones
en la resonancia. Los que no presentan eso no se tratan, salvo que tengan alguna profesión de riesgo. Por ejemplo, que el tipo sea un camionero, que el tipo maneje un colectivo. Esos se tratan siempre. Si tuviste un episodio convulsivo y no tuviste ningún tipo de lesión, hay que esperar 6 meses para permitirle al paciente que vuelva a manejar automóviles. Tenemos algunos cuadros epilépticos hereditarios. Uno son las convulsiones febriles benignas. Aparecen en chicos menores de 5 años, relacionados con fiebres elevadas. En general, rara vez tienen una o dos crisis en su vida. Y después hay algunas epilepsias raras. El ejemplo sería la epilepsia de Lennox-Gastaut, que son epilepsias infantiles que va a diagnosticar el neurólogo infantil. Y son epilepsias muy difíciles de controlar, que muchas veces evolucionan a cierta demencia y cierto retraso mental. Bueno, no vamos a hablar del tratamiento. Hay un montón de drogas. Hay una lista de más o menos unas 20 drogas que se pueden usar para el tratamiento de la epilepsia. Hay muchas drogas. Lo del tratamiento se los dejo para el año que viene cuando ustedes cursen neurología. Sí quiero hacer una acotación. Existen lo que se llaman las convulsiones no epilépticas o cuadro de pseudoepilepsia. Son pacientes que tienen un sustrato importante emocional y que entonces ante ciertos cuadros, ante ciertas situaciones emocionales, se sienten tan abrumados por lo que ocurre que en forma inconsciente desconectan el sistema nervioso y hacen una convulsión. Pero usted le hace un electroencefalograma, no tiene nada. Usted le hace una resonancia, una tomografía, tienen nada. Entonces, eso se llama pseudoepilepsia, son de causa emocional y el tratamiento es psiquiátrico psicológico. Yo hace poco tuve una chica bipolar, border, bastante grave su bipolaridad y bastante grave su borderline. Una chica que venía de una familia muy terrible, muy carenciada y con situaciones de abuso infantil, de abuso sexual por parte de un tío. Y la chica hacía episodios donde perdía el conocimiento, caía al piso, de golpe se pegó un par de golpes importantes y hacía convulsiones. Pero en la tomografía, en la resonancia no tenía nada, en el electroencefalograma no tenía nada. Entonces el neurólogo dijo que eran convulsiones de causa psicológica o de causa psiquiátrica. Lo interesante fue que un día, justo ella se da cuenta que le está por agarrar la convulsión y le viene un recuerdo de ella sentada en una silla, atada, amordazada, y el tío dispuesta a abusar sexualmente de ella. Es como que tuvo el recuerdo traumático de lo que le había sucedido. Entonces, fíjense qué interesante, porque seguramente cuando ella estuvo expuesta a esa situación traumática, se debe haber desconectado mentalmente, hizo como una desconexión mental de esa situación. Una nena de 8 años que se encuentra amordazada, atada y expuesta a abuso sexual con el tío. Y ese patrón de desconexión se ve que lo continuó
a lo largo de su vida adulta. Otro que toma Freud es la figura de Dostoyevsky. Dostoyevsky era un bipolar, jugador, que cuando tenía 4 años vio cómo mataron al padre adelante de él. O sea, adelante de él entran unos tipos, le pegan 5 tiros al padre y lo matan. Y este Dostoyevsky hace convulsiones a lo largo de su vida. Por supuesto, en esa época no había electroencefalograma, no había tomografía, no había resonancia, no había nada. Pero todo da la impresión de que eran convulsiones sin una patología subyacente. ¿Mm? Entonces, Doctor, una consulta. ¿Las convulsiones en estos casos te vienen por el recuerdo digamos, de lo traumático que vivió la persona o se le puede dar ante cualquier situación? habitualmente es inconsciente, no lo recuerdan. Esta chica, de hecho, había tenido, suponete, 7, 8 episodios, jamás había recordado el episodio traumático. Lo que pasa que, bueno, en el análisis conmigo yo le hago hincapié de que algo traumático le debe haber pasado de chica, o algo terrible le debe haber pasado, que ella hace esos episodios, y quizá eso favoreció que justo en el momento que está empezando a tener el aura, al estar por venir una convulsión, ella recupere un recuerdo que tenía como borrado, como negado. ¿Mm? Perfecto. Porque podría ser, digamos, como un blog, yo pienso, ¿no? Se me ocurría como que podría ser que venga digamos, que venga, por ejemplo, que sea como una represión del consciente, ¿me entiende? La Sí, convulsión, sí. pensaba. Cuando algo está en el inconsciente porque fue reprimido, pero desde el inconsciente puede generarte la convulsión sin que vos recuerdes los contenidos. No Perfecto. necesariamente los tenés que recordar. Ella, de hecho, había tenido un montón de episodios, nunca había recordado nada. Y de golpe, un episodio que hace, antes de que, cuando tiene el aura, ella me cuenta, me dice, me acordé de una escena de cuando yo era chica, ¿no? Por supuesto que eso favorece que uno pueda trabajar y elaborar el trauma, y a lo mejor al trabajar y elaborar el trauma, en algún momento se consigue que los episodios dejen de producirse. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, esto es lo que quiero que sepan de las convulsiones. Recuerden el tema de todas las causas, ¿no? O sea, prácticamente toda lesión cerebral que ocupe espacio, sea infección, sea tumor, sea ACV, sea un quiste, puede gatillar convulsiones. El lupus, recuerden el lupus en una chica joven, empieza con convulsiones de sexo femenino, siempre hay que pedirle los anticuerpos para el lupus. ¿Mm? La esclerosis múltiple, que las lesiones se van a ver en la resonancia, las relacionadas con el alcohol, el alcoholismo, la abstinencia alcohólica, las drogas de adicción, ya la cocaína, las anfetaminas, todas esas drogas que son excitatorias, pueden producir episodios convulsivos. La hipoglucemia es una causa muy importante. Cuando le llega a un paciente con convulsión a la guardia, lo primero que usted tiene que hacer es hacerle un hemoglucotest y ver que no sea un diabético que está con hipoglucemia. Hace poco hubo un juicio que condenaron a unos médicos de San Isidro por un chico que llega con convulsiones y pérdida de la conciencia a la guardia y estaba en hipoglucemia y no lo tratan adecuadamente y el chico se muere.
los tumores, las metástasis, ¿sí? La porfiria es una causa de convulsión. En un paciente que hace convulsiones, hiponatremia y orinas oscuras, hay que pensar que puede tener una porfiria, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. A las 6:30 tenemos varios temas. Vamos a dar Guillain-Barré, miastenia, y vamos a dar miopatías. Así que ya con eso terminamos todo el temario de neuro y ya la semana que viene empezamos con tubo digestivo alto. Doctor, una consulta. Sí, dígame. En los episodios convulsivos focales, que te digo que el 50% pueden manifestarse en tonicoclónica generalizada, ¿se tratan igual que una crisis convulsiva generalizada? En general, los tónico-clónicos, lo que ocurre es, el tipo se presenta como una crisis focal. Entonces, el paciente empieza pierde el conocimiento y tiene movimientos extraños de una mano, por ejemplo, de una pierna. Sí. Y pasan algunos minutos y ahí hace la convulsión generalizada. Cuando son así focales, en general hay alguna causa. Usted lo que tiene que ir a buscar es la causa. No son epilepsias, son pacientes que tienen algún daño cerebral, alguna causa, y la causa está en el hemisferio del otro lado de donde tuvo el movimiento anormal. Esto que yo le expliqué recién. El paciente venía con la hija en el auto. La hija ve que pierde el conocimiento y empieza con movimiento de una mano. Entonces yo le digo, pero eso no es un síncope, eso es una epilepsia parcial. El papá tiene movimientos anormales en una mano y pérdida de conocimiento. Tiene una lesión del otro hemisferio, del lado izquierdo. Cuando le hicimos la resonancia, el tipo tenía una metástasis del lado izquierdo. Entonces, usted lo que tiene que buscar cuando tiene una epilepsia que empieza como focal, al ser focal, le está diciendo de qué lado está la lesión. Y usted lo que tiene que ir a buscar es cuál es la lesión. Y si es una lesión de algo que se puede arreglar o no. A veces puede ser que tuvo una ACV y quedó con una secuela, y por esa secuela de la ACV tiene episodios convulsivos. Puede ser. O una se ve en Puede curso. ser que tenga un HIV y que tenga toxoplasmosis o criptococo. Puede ser que tenga un tumor primario del sistema nervioso. Puede ser que tenga una metástasis. O sea, usted cuando empieza como parcial, usted tiene que ir a buscar la lesión. Ese sería el mensaje. Ok. Bueno, seguimos entonces a las 6:30 y vamos a dar miastenia, Guillain-Barré y miopatías y ya terminamos todo el temario de neuro. Gracias, doctor. Buenas tardes. Chao, Nos gracias. vemos, chao.